Teniendo apenas 16 años, Tulio recomienda tenía muchas cosas que la vida puede ofrecer. En la década de los 80 fue una celebridad. Siendo un niño era una de las estrellas del programa de televisión llamado Pequeños Gigantes, que era popular en ese tiempo. Los padres de Tulio preferían pedir comida a domicilio porque no podían salir a los restaurantes de la ciudad, porque donde llegaban con el pequeño Tulio tenían una multitud de jóvenes acercándose sobre él para pedirle autógrafos. Cuando fue adolescente empezó en la radio, que en ese tiempo era la principal manera para escuchar música. Y con la música pop y rock en la juventud se desató una verdadera locura de fanatismo sobre los locutores. Entonces Tulio fue uno de esos locutores que consideraban ídolos. Se cuenta que en la emisora donde trabajaba tuvieron que poner rejas porque los jóvenes se reunían afuera del lugar a esperar a ese grupo de locutores para conocerlos o pedirles un autógrafo o boletas de eventos. Por eso, según cuentan, estos locutores tenían que tener hasta escolta. Con el tiempo Tulio, un poco ya mayor, empezó también a conquistar la televisión. Ahora con barba y más adulto se convirtió en un galán. Su personalidad rebelde y juvenil enloquecía a las jóvenes televidentes fieles a sus novelas. Antes de los 30 tenía carro, estaba pagando un apartamento propio y pasaba en fiestas emborrachándose y llevando una vida a lo rockstar. Este temprano éxito, según reconoce el propio Tulio, hizo que fuera un joven prepotente. Una de las anécdotas que recuerda su amigo es la vez que en una fiesta donde Tulio era DJ, este pidió un pañuelo para secarse el sudor y como le pasaron un pañuelo de color café y no uno blanco como él siempre exigía, se puso rabioso y dejó el evento abandonado. Casi llegando a los 30, sin miedo y con la confianza que le daba aquel éxito, comenzó en la música. Publicó entonces un álbum llamado Sudores, que si lo escucháramos hoy en día se podría comparar con las canciones de Gina Calderón o de Yurani. Y entonces la crítica, locutores y en programas de televisión le dieron duro, lo destrozaron y fue el centro de burlas nacionales durante mucho tiempo. Luego, fiel a su espíritu persistente, publicó algunas canciones con las que tuvo algún éxito. Por ejemplo, La Cachucha Bacana. Algunos abuelos de esa época aún la deben recordar. Entonces llegó a presentarse en el show de Jorge Barón Televisión, en el show de Don Francisco y en el Madison Square Garden, según dicen. Conoció a Celia Cruz y vivía en los Estados Unidos. Sin embargo, lo criticaban y decía que era una copia barata de Carlos Vives, de lo que nunca pudo desligarse y le tocó vivir a su sombra. La popularidad de su música no se representaba en dinero. Había firmado un acuerdo con una compañía donde cedía el beneficio económico de todas las regalías de su música. Por eso ahora era famoso. Salía en televisión. Hasta el canal MTV le publicó un video siendo uno de los primeros colombianos en lograrlo. Y aún así no recibía ni un centavo. Por aquel tiempo se casó con la novia, la embarazó. Y pese a esto, aquel matrimonio solo duró unos cuantos meses. Se divorció y esto seguro tuvo que marcar el inicio de un derrumbe que desde lo más alto lo llevaría a sus peores crisis personales. Siguió trabajando en su carrera musical. Su primer hijo nació en un matrimonio destruido y Tulio al tiempo se casó de nuevo con otra mujer. Había perdido su primer matrimonio por las giras, por los excesos de trabajo y por la obsesión de triunfar. Así que cuando vino su segundo hijo, renunció a toda aquella vida pública. Dejó la música, dejó los conciertos y dejó las grabaciones de nuevas canciones. Compró un carro y con su esposa embarazada se fue a vivir a un apartamento que estaba pagando, tratando de sobrevivir con unos ahorros. Entonces el carro que había comprado un día dejó de funcionar. Intentó arreglarlo y lo único que faltó fue que estallara. El auto quedó inservible y para remate al día siguiente, cuando fue al concesionario, la empresa Fiat, a raíz de una crisis, había cerrado y se había ido del país. Luego el apartamento se lo quitaron porque no pudo pagar las cuotas. Entonces se quedó sin apartamento, sin carro, con ahorros que se acababan, con un bebé recién nacido y un hijo con su anterior mujer por el que también debía responder. Cuenta que en esos días vivía de la colaboración de sus suegros y decidido a empezar de nuevo, se hizo un curso de mecánica. No tenía dinero y entonces repartió tarjetas para buscar a dueños de talleres que no tuvieran clientes y estuvieran a punto de fracasar, para ofrecerles una propuesta, traerles clientes a cambio de que le dieran una comisión por la reparación y por los repuestos vendidos. Pese a lo descabellado de la idea, consiguió algunos talleres que la aceptaron. Entonces fue donde amigos y familiares ofreciéndose para reparar sus carros. Él los libraría de la incomodidad de ir a los talleres, de perder días comprando repuestos y devolvería los carros sin que ellos se incomodaran, completamente arreglados. Entonces la idea funcionó. Con el tiempo tenía varios clientes y empezó a hacer dinero. Luego, con un profesor del curso que había hecho y con un amigo, montó su propio taller, pero no funcionó. El profesor a la semana recogió sus herramientas y se fue, pero Tulio, luchando solo, sin ya nada que perder, decidió cambiar de estrategia. Se enfocó solo en carros de la marca Fiat, la empresa que le había vendido el carro a aquel que se le dañó, que ya no estaba en el país y que había dejado a miles de clientes con un auto dañado sin saber qué hacer. Esto funcionó. En poco tiempo empezó a tener éxito y luego puso un concesionario. Cuenta que empezó con un solo carro y que en un mes vendió más de 50. Después de 10
años sus hijos crecieron y todo marchaba bien, pero de nuevo una crisis mandó todo a la Gaber y Tulio fracasó con el concesionario y de nuevo le tocó empezar desde cero. Decidido a regresar a la televisión, recorrió los canales con propuestas de programas, pero ninguno lo aceptaba. Después de su fracaso en la música, después de ser mecánico durante 10 años, tenía la descabellada iniciativa de ser un productor en la televisión. Duró 6 meses rogando en las puertas de los canales más famosos de la época hasta que uno se interesó. Pensó durante días qué show presentar y decidió iniciar algo relacionado con la comida. Entonces hizo la maqueta de Gastrosofía, un programa en donde probaría comidas en puestos callejeros y contaría la experiencia. El carisma de Tulio y su experiencia desde niño en el mundo de la televisión hicieron que el programa fuera un éxito, y hasta que de nuevo, como si se repitiera en bucle el mismo guión, vino una crisis y cancelaron su programa. Esta vez se reinventó en las redes sociales. Inició en un grupo de BlackBerry escribiendo y recomendando lugares para comer, luego en Facebook y Twitter y después en YouTube. Publicaba escritos sobre gastronomía más de 3 veces al día y con la misma dedicación de siempre, esta vez más maduro por los años, se convirtió en un influencer famoso con miles de seguidores. Su empresa tiene patrocinio de millones con marcas reconocidas. Ha trascendido las meras redes sociales hasta el punto que algunos negocios a través de sus publicaciones pasan de tener algunos trabajadores y estar al borde de la quiebra a ser empresas con cientos de trabajadores, porque en ese tiempo cuando Tulio Recomienda mostraba un lugar con uno de sus videos, al día siguiente el restaurante tenía en la puerta filas como si para la compra de boletas de un concierto de una estrella mundial se tratara o el estreno de una famosa película. Ahora vive en una gran casa de Envigado cerca de Medellín. Tiene 4 hijos que, según nos cuenta, también ha vinculado a su negocio. Uno de ellos se encarga de las redes sociales, otro de las finanzas y recientemente su esposa, que siempre ha sido uno de sus más grandes apoyos, es quien lo graba. Es un empresario exitoso y los festivales gastronómicos que hace y donde invita a muchos emprendedores son masivos. La última versión de Burger Master, su más icónico festival, fue noticia nacional porque entre todos los restaurantes que participaron vendieron 25.000 millones de pesos en solo 7 días. A sus más de 50 años se ha reinventado varias veces. Ha pasado de fracaso en fracaso, pero al tiempo también de éxito en éxito, porque como él mismo podría decir, no hay éxito sin fracaso. Él es una prueba de que nunca es tarde para empezar, que uno puede tenerlo todo y también perderlo todo en cualquier momento, pero también ganarlo todo con la idea que uno menos se piensa, que hay que tener pasión y primero respetar a la familia, y que como él mismo lo dice, más que la inteligencia y el talento, es la persistencia y la constancia lo que nos lleva al éxito. Agradezco que este video les haya encantado. Les ha relatado el máster con mucho amor desde este cuarto sin repellar, patrocinado por Streamer Montería, cuentas económicas y de calidad. Mil bendiciones y como siempre, que las nenas, la comida y el dinero siempre estén con ustedes.